Antes de empezar a ver circuitos con amplificadores operacionales o etapas con amplificadores operacionales, necesitamos introducir un concepto nuevo, que es la realimentación, aunque también es posible que lo hayáis visto en técnicas ya, pero bueno, os lo cuento, ¿vale? ¿Qué es una realimentación? Pues una realimentación es una conexión que hacemos entre la entrada y una o ambas de las salidas del operacional, en este caso, ¿vale? Podemos hablar de realimentación en cualquier elemento. Una realimentación básica es conectar la salida de un elemento con su entrada, ¿de acuerdo? En este caso tenemos dos entradas, así que podremos hablar de dos tipos de realimentaciones distintas. Vamos a ver todas las combinaciones posibles de realimentación que podemos ver con el operacional, que son las que tenéis allí. En primer lugar, que no haya realimentación, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos en la primera figura, sin realimentación, entrada inversora, entrada no inversora, VCC más, VCC menos y la salida Vout. Si vemos a la figura B, estoy conectando la salida Vout con la entrada no inversora, ¿vale? Así que a esto lo llamaré realimentación positiva, porque voy a la entrada V+, ¿de acuerdo? ¿Qué va a haber en esta realimentación? Podría ser un simple cable, simplemente cortocircuitar la salida con la entrada y con eso ya hablaría de una realimentación. Pero también puedo meter cualquier elemento electrónico en esa realimentación. Un elemento pasivo, activo, en ese cable puedo meter pues desde los pasivos que ya sabemos, resistencias, condensadores, bobinas, o podría meter diodos, podría meter un transistor, aunque tenga tres terminales, pues ya sería el tercero por otro lado. Podría meter cualquier cosa de las que hemos visto y de las que no hemos visto también, ¿vale? Bueno, también puedo optar por la realimentación negativa, si conecto la salida a la entrada inversora, ¿de acuerdo? La entrada del menos. Como va la entrada del menos, pues digo que tiene realimentación negativa. O también puedo conectarlas a las dos a la vez, ¿vale? Con realimentación positiva y negativa. Hago una conexión por arriba a la entrada no inversora y una conexión por abajo a la entrada inversora. Lo que ponga en cualquiera de las realimentaciones, pues ya puede ser distinto. En la que tiene las dos realimentaciones no tengo por qué poner lo mismo en las dos realimentaciones, ¿de acuerdo? No tengo por qué poner dos cables o... Vamos, que no tiene por qué haber lo mismo en la realimentación positiva que en la negativa, ¿de acuerdo? De hecho, sería muy raro que tuviera lo mismo. Bueno, lo que sí que os tiene que quedar claro es que a la hora de analizar los circuitos que vamos a ver con realimentación, aunque haya cuatro tipos de realimentación, porque el que no haya realimentación lo consideramos un tipo de realimentación, solo hay dos formas de analizar un operacional. Por un lado está el sin realimentación o con realimentación positiva, ¿de acuerdo? Las dos de arriba. Y por otro lado está con realimentación negativa o con las dos. Los dos casos de abajo se analizan de otra forma. Ya os lo pone aquí entre paréntesis. Si tengo las dos realimentaciones, prevalece la negativa. La negativa siempre manda, ¿de acuerdo? Si yo tengo una realimentación negativa, me olvido de la positiva. Lo tendría que tener en cuenta a la hora de hacer las cuentas, por si hay resistencias o lo que haya en esa realimentación, pero se analiza de la misma forma que analizaríais una simple realimentación negativa. Vale. Una vez que sabemos lo que es la realimentación, vamos ahora ya con los modos de operación. Os había dicho en la transparencia anterior que había dos modos. Uno en el que trabajaríamos cuando no tuviera realimentación o cuando no tuviera positiva, y el otro para cuando hubiera realimentación negativa, independientemente de si había positiva o no. Bueno, el primero es en el modo de operación no lineal, que corresponde cuando no tiene realimentación o solo la tiene positiva, ¿vale? Aquí nunca habrá realimentación negativa. Y aunque son dos casos, os voy a contar solo el primero, el que no tiene realimentación, y el que tiene realimentación positiva lo dejamos para el final del tema porque es un poco más difícil, ¿vale? Es el más difícil de todos. Tampoco es que sea una gran complejidad, pero sí que es el más difícil de los cuatro, o de los dos, ¿vale?
Bueno, pues empezamos con el comparador diferencial, que es el operacional sin realimentación ninguna. Luego en las entradas y en las salidas pues podrá tener cualquier elemento pasivo o activo, ¿vale? Resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transistores, lo que sea. Pero no tiene realimentación. Eso es lo que tenemos que tener claro. Vale, ¿qué más? Voy a empezar contando el amplificador operacional ideal, que es el que mejor se entiende, es decir, la gráfica que tenemos en la derecha, ¿vale? Y luego ya os cuento el 741, que es el que tenemos a la izquierda. Bueno, sigue siendo un amplificador operacional normal, como los que acabamos de ver, es decir, que su ecuación de definición es la que hemos visto. Su salida Vout será esa ganancia en tensión por el paréntesis en el que se restan las dos señales de entrada, V más menos V menos, la no inversora menos la inversora. Vale, ¿qué es lo que pasa con esto? Esa ganancia en tensión os he contado que en el amplificador operacional es ideal y en el 741 era 2 por 10 a la 5. Vale, 200.000 es una ganancia enorme, así que como si fuera infinito, porque a la hora de hacer cuentas no vamos a trabajar con tanto voltaje. Entonces, veamos qué pasa con este paréntesis. Si os fijáis en la gráfica, estoy representando Vout en el eje Y, en el eje de ordenadas, con respecto a VD, que es V más menos V menos. VD es tensión diferencial, por eso este comparador se llama comparador diferencial. ¿Vale? Es decir, que lo que estoy representando en el eje X, en el eje de abscisas, es el paréntesis V más menos V menos. Vale, dicho esto, ¿qué pasará cuando V más sea mayor que V menos? Pues que ese paréntesis será un número positivo, ¿no? Así que estoy multiplicando un número muy grande o infinito, ¿vale? Infinito por un número positivo. ¿Qué es lo que me saldrá de allí? ¿Cuánto valdrá Vout? Pues valdrá más infinito. Pero os he contado antes que un amplificador operacional no es capaz de dar infinitos voltios. Todo lo que salga del operacional y todo lo que entre también tiene que estar comprendido entre el rango de sus alimentaciones. Todo tiene que estar comprendido entre V más y V menos. Así que si no es capaz de dar infinitos voltios, dará lo máximo que pueda dar, y esto es VCC+, ¿vale? Su alimentación positiva. Así que, ¿cuánto valdrá Vout? VCC+. Y eso ocurrirá en toda esta línea de aquí. ¿De acuerdo? Allí V más es mayor que V menos, por lo tanto Vout valdrá VCC+. ¿Y qué pasará cuando ocurra lo contrario? Cuando la entrada inversora sea mayor que la no inversora, cuando V menos sea mayor que V más, pues que este paréntesis será un número negativo, con lo cual tendré infinito multiplicando un número negativo. ¿Cuánto sale eso? Menos infinito. Pero de nuevo, el operacional no es capaz de dar menos infinitos voltios. Me lo limitará o me lo recortará a su alimentación negativa, ¿vale? En este caso nos quedaremos en VCC-. ¿Sí? Bueno, y donde no sabemos lo que vale, estaremos en el medio. Justo cuando la V más sea igual a la V menos, ese paréntesis quedará cero. Infinito por cero es una indeterminación en matemáticas. En electrónica, pues si vamos al laboratorio, podemos ver cualquier cosa. Y realmente tampoco es que tengamos esta recta vertical, ¿de acuerdo? Sino que tendremos un salto. Saltará de menos VCC a más VCC. Si os fijáis aquí no he puesto las alimentaciones, he puesto una positiva y una negativa, pero no las he puesto simétricas, ¿vale? Solo por proponer un ejemplo. Bueno, si ya digo, estos saltos tan bruscos al final tienen amortiguaciones que se pueden ver en el osciloscopio, que no sé si habéis visto en técnicas alguna, pero bueno, si no ya las veréis. Que es lo que pasa en el mundo real, ¿vale? Porque en el papel es todo muy bonito, pero luego vamos al laboratorio y pasa de todo. Bueno, y vamos a compararlo con lo que pasa en el amplificador operacional real, ¿vale? ¿Cómo sería un comparador diferencial con el 741? Pues la gráfica sería la de la izquierda. Y la primera diferencia que tenemos que tener en cuenta es que si os fijáis, las líneas rectas horizontales ya no están en VCC más y VCC menos. Esto es porque os he contado antes que en el 741 hay que restar más o menos 2 voltios,
¿vale? Por las pérdidas. ¿En qué se invertían estas pérdidas? En polarizar los transistores y que todo funcionara, en las caídas que pueda haber en las pocas resistencias que hay ahí dentro, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta caída, estas pérdidas son alrededor de 2 voltios en el 741, por lo tanto, al valor de VCC+, pues le restamos esos 2 voltios y ahí es donde tendremos que dibujar las líneas, ¿vale? Tanto la positiva como la negativa. Siempre 2 voltios menos. ¿Y qué pasa en el salto? Bueno, pues aquí no es capaz de saltar de repente, ¿vale? Cuando se produce V más igual a V menos, ese punto igual a 0, no salta de repente, sino que tiene un tiempo de reacción y en vez de ser un punto, pues es un intervalo, ¿vale? Así que salta como si fuera una resistencia. Tenemos esta zona intermedia de aquí y ahí en ese momento se comporta como si fuera una resistencia. Esta es una zona muy pequeña, aquí está exagerado, es más vertical que esto. Pero si os fijáis, no está ni centrada en el 0 ni nada. Para esto son las entradas de offset null que os dije que no íbamos a utilizar. Modificando esas entradas, metiéndole un poquito de voltaje, con un potenciómetro, por ejemplo, para variarlo, podemos mover horizontalmente esta pendiente, ¿sí? Con una moveremos horizontalmente la pendiente y con otra podemos modificar un poco la verticalidad. No lo vais a hacer nunca, así que no os preocupéis, ¿vale? A la hora de hacer los ejercicios nos quedaremos con el amplificador operacional ideal, ¿vale? Con la gráfica que tenemos en la derecha. Bueno, y lo que pone abajo pues ya os lo he estado contando, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale Vout? Pues vale VCC más si V más mayor que V menos y vale VCC menos si V más es menor que V menos. Tan simple y tan sencillo como eso. Lo único que tiene dos posibles valores. ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? Estamos comparando las entradas. Estamos viendo qué entrada es mayor que la otra. Es decir, si V más es mayor que V menos, saldrá VCC más, y si V menos es la mayor, saldrá VCC menos. ¿Sí? Con saberse este cuadradito que está aquí amarillo abajo, suficiente. Vamos ahora con el otro modo de operación lineal. Este no os lo voy a contar, porque la verdad es que es bastante difícil de entender, así que me hacéis el acto de fe y os lo creéis, ¿vale? Operación lineal es cuando tengamos realimentación negativa. ¿Podemos tener positiva? Sí, se hace lo mismo exactamente, ¿de acuerdo? En los dos casos, solo con realimentación negativa o con las dos haremos lo mismo. Y lo que tenéis que saber en este caso es que cuando haya este tipo de realimentación, V más igual a V menos, ¿de acuerdo? El operacional va a trabajar para igualar las dos entradas. Estoy hablando de las entradas, ¿de acuerdo? No estoy hablando de las alimentaciones. Las alimentaciones, pues las que sean, simétricas, no simétricas, una positiva, otra negativa, las dos positivas, las dos negativas, con una tierra por algún lado, me da igual. Estoy hablando de las entradas, V más y V menos, ¿vale? En este caso, siempre V más igual a V menos. Normalmente solo sabremos una de las dos. Si tenemos que hay realimentación negativa, pues ya sabemos la otra, porque el operacional lo que va a hacer es trabajar para igualar las dos entradas. Vale, como he dicho, el caso en el que tengamos realimentación positiva lo dejamos para el final del tema y ahora vamos a empezar a ver etapas. Y vamos a empezar a ver etapas de realimentación negativa, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con las más básicas. La primera es la etapa amplificadora inversora. Me sirve para amplificar tanto señales de continua como de alterna, así que esa VIN puede ser cualquier cosa, puede ser una senoidal, puede ser un diente de sierra, lo que se os ocurra, incluso puede ser una señal de continua, no pasaría nada. Va a trabajar igual, ¿de acuerdo? Bueno. Os pongo lo que sería el circuito, me voy a pintar. Este sería el circuito, lo que sería la etapa en sí, que consta de un amplificador operacional y dos resistencias. Una en la entrada inversora y otra en la realimentación, ¿vale? Todos de acuerdo en que tengo realimentación aquí, ¿no? Tengo la salida, Vout, conectada a la entrada inversora a través de una resistencia, ¿vale? Así que tengo realimentación negativa. Cada vez que veáis un circuito con operacional es lo primero que tenéis que mirar. ¿Hay realimentación? Y si hay realimentación, ¿qué tipo de realimentación es? Porque según el tipo de realimentación que tenga, lo vamos a analizar de una forma u otra, ¿vale?
En este caso estamos viendo solo realimentación negativa. Todo este operacional se puede sustituir por un modelo equivalente, que es el que tenéis en la derecha, pero con el que no vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Solo está puesto ahí como culturilla. Lo miráis si queréis y ya está. Pero no vamos a trabajar con él. Vamos a trabajar con el circuito tal y cual como es, el que he rodeado de azul. Vale. Analizamos el circuito. Ya hemos visto que tiene realimentación negativa. ¿Qué significa esto? Pues lo que os he dicho antes en la transparencia anterior. Ya sabemos que las dos entradas son iguales, ¿vale? Modo lineal, pues entradas iguales. Simplemente por ver que tiene realimentación negativa ya podemos decir esto. Luego, ¿qué más podemos decir? Sabemos que es un amplificador operacional ideal y para nosotros van a ser reales, ¿vale? Perdón, van a ser ideales. Así que las entradas van a tener intensidad nula. Por aquí no puede entrar intensidad, ¿vale? Y por aquí tampoco puede entrar intensidad. Cuando digo entrar, puede ser salir también, ¿vale? Me da igual entrar que salir. Así que si por esos cables no puede circular intensidad, ¿qué va a pasar con una intensidad que venga por aquí? Pues que se irá toda por la realimentación, ¿vale? No puede entrar al operacional. Por la salida no pasa esto, ¿eh? Por la salida sí que podría entrar o salir intensidad. Estoy hablando solo de las entradas. Vale. Vamos a ver qué pasa también con la entrada no inversora, ¿vale? Con esta entrada. Si os fijáis, está conectada a tierra, así que ya sé qué potencial tengo ahí. V más igual a 0 voltios. ¿Vale? Y como hemos dicho que V más es igual a V menos, esto significa que en ese punto de arriba, en V menos, también tengo 0 voltios. ¿De acuerdo? En ese punto tengo 0 voltios. Si sé la tensión que tengo a ambos extremos de la R1, puedo calcular esa intensidad, ¿no? Ley de Ohm. Diferencia de potencial partido de resistencia, que es lo que tengo aquí. Tensión de entrada menos la tensión que tengo en la entrada inversora partido del valor de la resistencia que está atravesando, R1. No es más que ley de Ohm. Diferencia de tensión o de potencial igual a resistencia, en este caso la 1, por la intensidad. ¿Vale? Eso es lo que acabo de subrayar ahí en azul, de redondear en azul. Pero he dicho que toda esa intensidad no tiene más remedio que irse por la realimentación. Y si os fijáis, en esa realimentación que tengo una resistencia R2, también sé cuánto valen las tensiones o los potenciales en ambos extremos de esa resistencia. Por un lado tengo 0 voltios y por el otro lado tengo Vout. Así que esa intensidad también la puedo calcular en R2, de nuevo aplicando ley de Ohm, que es lo que tengo aquí. ¿Vale? De nuevo, esa diferencia de potencial sería R2 por I. ¿Vale? Esto en la resistencia 1, esto en la resistencia 2. Que las diferencias de tensión sí que serán distintas, pero la intensidad es la misma. ¿De acuerdo? Y como es la misma, pues las puedo igualar. ¿Vale? Así que tengo una ecuación. Voy a usar otro color. Tengo esta ecuación de aquí, que estoy recuadrando en rojo. Y ahí lo sabemos todo. Acordaros que V más es igual a V menos igual a 0. ¿Vale? Esto vale 0, V menos vale 0. Y aquí también vale 0. ¿De acuerdo? Así que lo único que me queda es despejar Vout. Y me sale lo amarillo. Compañeros vuestros de otras promociones se aprendían todas las ecuaciones, pero etapas hay muchísimas. Algunas las vamos a ver en las transparencias y otras directamente puede que aparezcan en el examen, porque hay muchas. Yo no os recomiendo que os aprendáis las fórmulas. Si alguien se las quiere aprender, pues libre es, ¿vale? Pero ya veis que lo único que hay que hacer es aplicar ley de Ohm.
Yo no me las sé, no me las he sabido en la vida. Yo directamente aplico ley de Ohm y saco la fórmula, ¿de acuerdo? Así que esa es mi recomendación. En este caso, Vout es igual a menos R2 partido de R1 por Vin. Bueno, y luego, si trabajamos con amplificadores operacionales reales, pues tened en cuenta que las resistencias de trabajo R1 y R2 han de ser menor que la resistencia interna del amplificador operacional, que si os acordáis de la tablita del 741 era del orden de los kiloohmios, ¿vale? De K. Así que las resistencias con las que vamos a trabajar siempre van a ser un K, 10K, algo así, ¿vale? En ese rango. ¿Qué podemos ver en esta etapa, además de eso? Bueno, pues si os fijáis, nos ha salido que está multiplicado por un menos. ¿Eso qué significa? Que me va a invertir la señal, ¿de acuerdo? Si yo tengo en Vin una señal senoidal, me saldrá la misma señal amplificada, pero me saldrá invertida. ¿Vale? Si en la entrada tengo primero el semiciclo positivo y luego negativo, en la salida será al revés. Tendré primero el semiciclo negativo y luego el positivo. ¿Y qué ganancia tiene esta etapa? Pues esta de aquí. ¿Vale? R2 partido de R1 es la ganancia en tensión de esta etapa. Que podemos entrar a ver cómo será en función de los valores de R2 y R1. Lo fácil, ¿qué ocurre si R1 es igual a R2? Pues entonces esa ganancia será 1. ¿Vale? En realidad será menos 1, pero el menos no lo cuento, solo estoy hablando de la ganancia. ¿Qué pasa cuando una ganancia es 1? Pues que ni amplifica ni reduce, ¿de acuerdo? Vout será igual a Vin, simplemente invertida por el menos y ya está. ¿Qué pasará si R1 es mayor que R2? Si R1 es mayor que R2, el denominador es más grande que el numerador, es decir, estoy dividiendo un número por algo mucho más grande. Eso significará que la ganancia estará comprendida entre 0 y 1. ¿Y entonces qué pasará con Vout? ¿Estoy amplificando la señal de entrada o la estoy disminuyendo? Pues siempre que multiplico por 0, algo, estoy amortiguando la señal, ¿vale? Estoy reduciendo la señal, haciéndola más pequeña. Pues reducir, amortiguar, no sé, el verbo que queréis usar. Y lo contrario, ¿qué pasará si R1 es menor que R2? Pues en este caso tendremos que R2, el numerador, será mayor que R1. Estoy dividiendo un número por un número más pequeño que él. Entonces la ganancia será mayor que 1. Y eso significa que estoy amplificando la señal. Luego le pondré el menos, que lo que hace es invertir. ¿De acuerdo? Solo estoy hablando de la ganancia. Vale, pues esto es todo sobre esta etapa. Vamos con otra etapa, una etapa amplificadora no inversora. ¿Vale? La otra también era amplificadora, pero ya veis que en el caso anterior se puede conseguir que no amplifique, sino que haga lo contrario, que reduzca. Vamos a ver qué pasa con esta. Se llama no inversora, así que la ganancia saldrá positiva. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que he hecho? Porque parece que es prácticamente igual que la anterior, ¿verdad? Bueno, pues si os fijáis, lo que he hecho es intercambiar dónde estaba la tierra y dónde estaba la señal de entrada. No he hecho otra cosa, solo las he intercambiado de sitio. De nuevo, el análisis es el mismo. Primero, ¿qué tipo de realimentación tiene? Pues tengo la salida conectada a través de una resistencia a la entrada inversora. Así que tengo realimentación negativa.
Eso va a significar que V más igual a V menos, directamente, ¿vale? De nuevo, por ser un operacional, me da igual real que ideal. Sabemos que por allí no circula intensidad, en las entradas no puede circular intensidad, así que toda la intensidad que venga por la R1 no tendrá más narices que irse por R2. Fijaros que a la izquierda de todo tengo una tierra y a la derecha del todo tengo una V-out. En principio, si V-out es positiva, la intensidad va a ir al revés, pero es como hacíamos en el tema 1. Yo pinto la intensidad y luego si sale negativa es que en realidad va al otro sentido, ¿vale? Eso no os preocupéis, ponéis el sentido que os dé la gana y luego que sale positiva va en ese sentido, que sale negativa pues en realidad va al revés, ya está. Así que la pongo en ese sentido a sabiendas de que saldrá negativa, pero da igual. Bueno, ¿qué más? Como tengo Vin igual a Vout, ¿cuánto tengo en este punto de arriba? Pues tengo Vin. ¿Vale? Así que de nuevo sé qué tensiones tengo en ambos extremos, en ambos terminales de la R1, y de nuevo puedo aplicar ley de Ohm. ¿Vale? Acordaros que la Tierra son 0 voltios, así que la R1 sería 0 menos Vin partido de R1, diferencia de potencial partido de la resistencia. Y como toda la intensidad se va por la realimentación, de nuevo podría calcular esa intensidad en la resistencia de la realimentación, donde también sé la tensión que tengo en ambos extremos de la R2. Por un lado tengo Vin y por el otro lado tengo Vout. Así que diferencia de potencial, Vin menos Vout partido de la resistencia, R2. ¿Qué hago? Resuelvo esa ecuación despejando Vout. Y tengo que Vout es igual a 1 más R2 partido de R1 por Vin. Si os fijáis no tengo ningún menos delante, así que no voy a invertir la señal. Si yo tengo una señal senoidal en la entrada, en la salida tendré una señal amplificada las veces que sea, pero no estará invertida. Las dos empiezan subiendo hacia arriba, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué pasa con la ganancia? Bueno, pues en este caso la ganancia es todo este paréntesis. Si os fijáis, en esta ganancia estoy sumando un 1. Y como las resistencias no pueden ser negativas, ese paréntesis siempre va a ser mayor que 1. Así que es una etapa que siempre va a amplificar. ¿De acuerdo? Esta etapa no puede nunca amortiguar o reducir o hacer más pequeña la señal. ¿Qué pasará con R2 y R1? Pues puedo jugar con ellas, pero ya digo que nunca voy a poder hacer una etapa que lo que me haga es reducir el valor de la señal de entrada. Así que, bueno, más o menos, pues dependiendo de cuánto sea la ganancia que quiera conseguir, jugaré con esos valores de R1 y R2. Pero ya digo que en el mejor de los casos la ganancia más pequeña que podría conseguir es 1. ¿Haciéndolo cómo? Pues que R2 partido de R1 sea prácticamente igual a 0. ¿Y eso cómo se hace? Pues poniendo una R1 mucho más grande que la R2. Acordaros que siempre tendré algo, ¿vale? Así que no será 1, pero puede ser 1,00 lo que sea, ¿de acuerdo? Y acordaros también que si estoy trabajando con operacionales reales, las resistencias con las que voy a jugar no pueden ser mayores de la resistencia interna de la operacional, porque entonces no funcionará como yo espero. Así que lo de conseguir una ganancia 1 no lo voy a hacer así, ¿de acuerdo? Lo haré quitando alguna resistencia, lo veremos más adelante. Más adelante, ahora mismo. Es el caso particular de la etapa anterior. Fijaros, ¿qué es lo que he hecho aquí? He quitado la resistencia que tenía aquí, ¿vale? Aquí tenía la Tierra con la R1, ¿vale? ¿Qué hago? Pues hago que esa rama se vaya. ¿Cómo hago eso? Pues poniendo un circuito abierto,
una R1 infinito, ¿vale? La quito. Y aquí tenía una R2. ¿Qué hago con esta R2? Pues la sustituyo por un cable, pongo una R2 muy pequeña, ¿vale? Eso es lo que he hecho, es la misma etapa de antes, pero una resistencia, la R1 la he hecho infinito, es decir, un circuito abierto, así que quito toda la rama, y la resistencia que había en la realimentación la hago muy pequeña, tan pequeña que es despreciable, y la puedo asimilar a un cortocircuito, es decir, que en la realimentación no pongo nada. Y me queda esta etapa. ¿Vale? Si os fijáis, sigue habiendo realimentación negativa. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la Vin sigue siendo la V más y se va a copiar en V menos, ¿vale? Solo por tener realimentación negativa, V más igual a V menos, y por tanto, si V más vale Vin, aquí también voy a tener Vin. ¿Vale? Pues si os fijáis, esta entrada está cortocircuitada con la salida. Es decir, cuando yo tengo dos puntos unidos por un cable, la tensión en ambos extremos es la misma. Así que en la salida tengo directamente Vout igual a Vin. ¿Vale? Bueno, este caso particular de la etapa anterior tiene nombre propio porque se usa mucho y es seguidor de tensión. ¿Vale? Lo podéis aprender de memoria porque lo vais a usar en segundo y en tercero. Seguidor de tensión. Y diréis, pues vaya tontería, tengo Vin igual a Vout, si esta etapa no hace nada. ¿Vale? He puesto ahí un amplificador operacional que no me está haciendo absolutamente nada. Bueno, pues sirve para hacer, por ejemplo, adaptación de impedancias, lo veréis en audio. ¿Vale? A veces, cuando voy juntando etapas, circuitos distintos, poniéndolos uno detrás de otro, llega un momento en que el circuito no hace lo que tiene que hacer, simplemente porque no le dan la intensidad que necesita o porque hay tensiones que se van por otros lados que no deberían. ¿De acuerdo? Usando esta etapa yo consigo estabilizar la tensión. Lo pongo entre dos circuitos que quiera conectar y esto le obliga a que al segundo circuito le entre la tensión que debería salir del primero, funcionando en solitario. ¿De acuerdo? Esto lo podéis ver cuando tengáis resistencias muy distintas de un circuito a otro, y ya os digo que lo veréis en audio y se llama adaptación de impedancias, ¿vale? Es el ejemplo más común, ya lo veréis en segundo y no tardando mucho, ¿vale? Al principio de curso. Vale, esta etapa pues se usa mucho, pero tiene un ligero problema, y es que si os acordáis, os he dicho que la intensidad de salida del operacional era muy bajita, ¿vale? Muy pequeña, del orden de los miliamperios y a veces de nanoamperios a microamperios, ¿vale? Bueno, nanoamperios es exagerar demasiado. Un miliamperio, por ejemplo, más o menos, ¿vale? De salida de un operacional. ¿Qué pasará? Imaginad que yo estoy conectando dos circuitos, pero del primero salía mucha intensidad y yo quería que llegase al segundo. Es decir, que vale, estoy conservando la tensión que yo quería, pero la intensidad me la he fulminado, ¿vale? No tengo la intensidad que me hace falta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues puedo recurrir a una etapa de transistores, que fue la última que vimos en el tema de los bipolares, que era la etapa de colector común de simetría complementaria. Que si os acordáis, por ser de colector común, solo servía para amplificar intensidad. La ganancia en tensión era en torno a la unidad, y tampoco llegaba a la unidad porque, si os acordáis, os dije que tenía pérdidas porque teníamos que polarizar en cada semiciclo de la onda uno de los dos transistores. En el semiciclo positivo polarizábamos el NPN, el de arriba, con lo cual perdíamos 0,7 voltios entre base y emisor, y en el semiciclo negativo teníamos que polarizar el PNP, el de abajo, con lo cual también perdíamos otros 0,7 voltios de nuestra tensión simplemente para que funcionara, ¿vale? Eso si ponemos esta etapa justo detrás del seguidor de tensión. ¿Me puedo ahorrar perder esos 0,7? Sí, me los puedo ahorrar. ¿Cómo? Realimentando después de la etapa, ¿vale? En vez de realimentar en A, que es lo primero que se nos ocurriría, realimento en B. Así estoy obligando a que Vout sea exactamente Vin, y esos 0,7 que le hacen falta a los transistores para polarizar
Ya digo, en el semiciclo negativo el de arriba y en el semiciclo positivo al revés, en el semiciclo positivo el de arriba y en el semiciclo negativo el de abajo, se los dará el operacional. Acordaros que el operacional está alimentado, tiene alimentación VCC más, VCC menos, que no las estoy poniendo, pero que están. Así que será el amplificador operacional el que nos dé la tensión suficiente para polarizar los transistores y que toda esta etapa funcione, ¿vale? Es decir, que si yo quiero usar un seguido de tensión, pero estoy preocupado por la intensidad, porque me la voy a cargar, necesito que tenga bastante intensidad, lo que hago es meter en medio una etapa en colector común de simetría complementaria, ¿de acuerdo? Ya buscaré que los transistores tengan la beta necesaria para que la amplifique las veces que a mí me interese, ¿de acuerdo? No voy a coger dos transistores al azar, cogeré dos transistores con la misma beta y además con la beta que me interese para que al final en Vout tenga ya la intensidad que busco. Vale. Esto ya os lo he contado. Pasamos a la siguiente. Transparencia. Bueno, pues en resumen, esto lo podía haber contado antes, pero lo pongo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando veamos que tenemos un circuito a resolver que tiene amplificador operacional? Ya os he dicho, lo primero, esta transparencia no la puse con la primera promoción que di, sino que la puse a los años porque la gente se olvidaba. Lo primero que tenemos que hacer es ver si hay realimentación. Que no tengo realimentación o la tengo solo positiva, el operacional está en modo de operación no lineal y entonces Vout será una de las dos alimentaciones. VCC más si la entrada no inversora es mayor que la inversora y VCC menos si es lo contrario, si la entrada inversora es mayor que la no inversora. Si sí que hay realimentación negativa, ¿vale? Me da igual si haya positiva. Si la hay negativa, estamos en modo de operación lineal y entonces las dos entradas son iguales, ¿vale? La entrada inversora igual a la entrada no inversora. Y además tened en cuenta que en ambos casos, y me da igual que estemos tratando con operacionales ideales o reales, en ambos casos se cumplirá que las intensidades de entrada a la operacional son nulas y que la intensidad de salida está limitada, ¿vale? Existe una ISO-out máxima, que no va a ser cero, como pasa con las entradas, pero va a ser muy pequeñita y muchas veces no me interesará que esa intensidad sea pequeñita, con lo cual puede ser que la tenga que ampliar, ¿vale? Que amplificar en algún caso. Y esto es el resumen, ahora seguiremos viendo etapas.